Bueno, hoy vamos a hablar de la resistencia civil, qué es lo que es, dónde se ha hecho, qué se ha logrado, si en Cuba ha pasado alguna vez, y es así. Porque últimamente, es decir, a raíz del 1 de mayo y otras cuestiones que pasa, de cada vez que hay una manifestación que más o menos suena en Cuba, después que la gente ve que no hay el cambio, porque el cambio no puede ser así. La gente dice, si no tenemos armas, no podemos ir contra el ejército, y genéricamente eso no es así. Cuando estos desgraciados que están en el poder llegaron al poder, tuvieron el apoyo y el concurso de todo un país, más la ayuda de los Estados Unidos, que nunca ellos en su historia la cuentan, pero bueno, realmente fue así. Los Estados Unidos embargó al ejército de Batista, dejó de mandarle armas, apoyo, logística e información y empezó a apoyar a los rebeldes. De hecho, hubo provincias donde no se tiró un solo tiro y apoyaron a los guerrilleros. Por ejemplo, cuando Camilo y el asesino del Che atravesaron toda la región central de Camagüey, que es el lugar donde menos se puede esconder a alguien, sí, que le anda huyendo al ejército, pasaron sin tirar un solo tiro, a no ser una escaramuza que tuvieron en Pinotré. Pero todo fue por el concurso de los terratenientes, de la burguesía, de las personas, del pueblo en general, que le permitieron que pasara sin tirar un tiro hasta que llegaron a Santi Espíritu y Santa Clara, que ahí hubo esa escaramuza, y después llegaron a La Habana sin tirar un tiro. Es decir, la guerra se concentró en la Sierra Maestra, que no fue guerra tampoco, fueron encuentros cercanos ahí, un poquito más o menos. Pero la gente piensa que cuando usted sale a protestar, la resistencia civil no es capaz de tumbar gobiernos, de tumbar dictaduras. Y aquí le vamos a mostrar que no es así. De esta manera, la información está, te entra a YouTube, cualquier lado dice resistencia civil, gobierno, dictadura que se han caído por la resistencia civil y lo verá. Lo que pasa es que el pueblo dentro de Cuba no tiene esta información porque bueno, es muy poco el ancho de banda que tienen, muy poca la posibilidad que tienen de meterse en YouTube, se meten en YouTube, las pocas megas que tienen, ahí mismo lo pierden. Por eso va a empezar con el primer material, que es sobre la resistencia civil, que está dividido en 3 partes, y entonces ahí le voy a ir explicando, y bueno, ustedes irán viendo cómo es la cosa. Vale, por favor. Saludos, Ray. Cole. Cuando un pueblo es oprimido, ¿qué puede hacer? Ferdinand Marcos, Augusto Pinochet, Wojciech Jaruzelski, Slobodan Milosevic, P.W. Botha. Dictadores poderosos y despiadados, con una cosa en común. Su poder fue destruido por una resistencia civil no violenta. ¿Cómo gobernantes tan poderosos son derrocados? Ocurre cuando la gente se une para resistir el poder de la represión. En Filipinas lo llamaron poder popular. Comúnmente se llama resistencia civil. Es un arma no violenta que la gente corriente puede usar contra los gobernantes represivos. Para la resistencia civil hace falta mucha gente, pero no se trata solo de cantidad. El problema es que las acciones no violentas no reconocen la necesidad de tener una disciplina férrea, entrenamiento, estrategias, planificación, reclutamiento y hacer todo lo que un movimiento requiere. Esto no ocurre espontáneamente, debe hacerse en forma sistemática. ¿Cómo comienza? Cuando la situación se torna intolerable, la gente se organiza. A veces, los dirigentes sindicales dan el primer paso, o los grupos de derechos humanos, o las organizaciones religiosas, o todos trabajando juntos. En la lucha, lo principal es llamar la atención. Luchar en un rincón donde nadie te presta atención es un esfuerzo inútil. Si luchas, debes atraer toda la atención que puedas a tu causa. Están oyendo, mis cubanos, debes atraer toda la atención que esté. Es decir, tienen que buscar los lugares más públicos, tienen que ser masivos,
Tienen que ser, porque ahí van a ver que no son los 4 por aquí, 4 por allá, y unidos todos en un bloque común. No crean que no va a haber represión, porque bueno, eso es lo que tienen en común las dictaduras, que cuando ya ven que la gente empieza a pedir lo que necesita, que es la libertad, que son sus derechos, ellos la única forma de no tener razón de accionar es con el golpe, es con la bala de goma, es con los cañones de agua, incluso con los proyectiles reales. Para el patriota, yo soy del reparto floral. Al principio, los grandes problemas son la apatía y el miedo, y la impresión de que el adversario es invencible. En Chile, a la oposición pro democracia le tomó 10 años superar estos obstáculos. De acuerdo. Oyeron, 10 años, no es de ahora para ahorita. Nosotros, el despertar cubano fue el 11J, ese fue el despertar. Pero la gente quiso en ese momento inmediatez. Oye, no, que la gente salió y pensó que en un día, que en el otro, 11 y 12 iba a ser, y fue, hasta ahora ha sido el más masivo. Pero todo esto se va cocinando poco a poco, porque la dictadura, como decimos todos los días en estos programas, la dictadura está muerta, no tiene forma de salir de esto que está ocurriendo. Y estos son espacios, mi gente de Cuba, estos son espacios que son buenos que ustedes vean. Estos son espacios para que ustedes entiendan cómo se logra derrocar un régimen. No es como dice Alexis, no es de un día para otro, porque esto lleva de que tú salgas, no 3 gente. Bueno, apoyo totalmente al pueblo cubano, como dice Alexis, que está de a poco despertando, de a poco sabiendo lo que es libertad. Siempre lo decimos acá, cuando ustedes, mis cubanos dentro de Cuba, se imaginen o sepan o sientan de casualidad o olfateen lo que van a tener cuando tengan libertad, bueno, ese día se va a acabar el régimen. Pero bueno, como dice Alexis, desde el 11 de julio el pueblo está despertando. Un 17, un 18 de marzo que reafirma más. Por eso son estos trabajos, por eso son este gran plato fuerte que Alexis trae antes los viernes, ahora los sábados, no importa. De todas maneras el plato fuerte te llena, sea viernes o sea sábado. Sí, el orden del día no importa, no altera el producto, es esto en este caso. Entonces, ¿cómo organizo las protestas? La protesta pública puede ser muy efectiva, pero es una pequeña parte de la resistencia civil. Solo una entre cientos de tácticas. Las marchas y protestas pueden ser un error si no estás preparado. La policía y fuerzas del orden pueden fácilmente dispersar una acción pública. Cientos de personas, incluso miles, en la calle no son una amenaza para el poder autoritario. Pero una protesta callejera te pone a ti y a los que te apoyan en riesgo. Ya vieron lo que es protesta. Slobodan Milosevic. Lo principal es llamarlo Sensible. En Chile, 300 Vuelvo a poner. marchas y protestas pueden ser un error si no estás preparado. La policía y fuerzas del orden pueden fácilmente dispersar una acción pública. Cientos de personas, incluso miles, en la calle no son una amenaza para el poder autoritario. Pero una protesta callejera te pone a ti y a los que te apoyan en riesgo. Si no has organizado un movimiento de verdad masivo, podría parecer que eres inefectivo o insensato. Si las protestas... Ahí está la frase, está la palabra. Si no es masivo, vas a parecer insensato, porque dicen, mira, este grupito contra una dictadura. Un ejemplo, el 11J fue bastante masivo, lo que no tenían este conocimiento, que es lo que estamos tratando de nosotros, que el pueblo cubano sepa, que es lo que se le dice. Saliste el 11, tienes que mantenerte 11, 12, 13, 14, 15, eso no lo aguanta ninguna dictadura. Y como verán ejemplo de que incluso hubo muertos, más muertos que lo que hubo el 11J, y al otro día el pueblo, que lo que tiene el deseo de salir de una dictadura, el pueblo se multiplica más porque es la forma de decirle a esta gente, no quiero más. Señores, todo el mundo tiene miedo a poner el muerto, pero en Cuba se muere de cualquier cosa. De cualquier cosa te mueres, de enfermedades curables, de accidentes, de puñaladas, de asesinatos, de cualquier cosa puedes morir. Entonces, si es por tu libertad, y si ya tú no piensas tanto en tu libertad, piensa en la de tus hijos, piensa en la de tus nietos, piensa en las personas que realmente te interesan.
Estas masivas no. ¿Entonces qué? Debes decidir. Las opciones son casi ilimitadas. Conversas, debates y planificas. ¿Qué hacer? ¿Cuándo y por qué? Desarrolla una estrategia que lo una todo. Calcula tus riesgos. Los paros y boicots pueden ser acciones poderosas que involucran a muchas personas y sin exponerlas al gas lacrimógeno, golpizas y arrestos. La situación permitió que la comunidad entera participara en el movimiento. Todos pueden participar. Los niños pueden participar, las mujeres, los hombres, gente joven, gente vieja. Todos pueden tomar parte en esta labor. En Sudáfrica, activistas anti-apartheid boicotearon a los negocios de los blancos. Decenas de miles de clientes se negaron a comprar en las principales zonas de comercio. No violaron ninguna ley. No se arriesgaron a recibir golpizas. Pero al dejar de comprar, los empresarios blancos prestaron atención a sus demandas y se convirtieron en sus aliados exigiendo cambios. Bueno, ahí ya ven, dejen de comprar en las tiendas MLC, dejen de comprar en las MIPYME que pertenecen a la dictadura, y es una forma también de cuando vayan a hacer el boicot completo general, porque esto en realidad es un proceso, es poco a poco. Esta es la primera parte de este material, hay más información, hay más preguntas que contestar, pero es para que vayan teniendo una idea, porque esto es una respuesta que a mí me entristeció mucho cuando vi muchos comentarios de que bueno, que sin armas no podemos hacer nada, y oigo a la gente decir por ahí, no, pero no tienen armas, señores, si van a una guerra es guerra civil y entonces eso es otra cosa. Saludos Javier, saludos Martinuncio. Es una guerra civil en la cual el pueblo desarmado totalmente tiene la de perder. Es decir, y va a ser cubano entre cubanos. Claro, hay malos cubanos. Van a poner a estos muchachitos el servicio militar a dispararle a otros jóvenes que quizás sea su vecino, sea su amigo, sea del frente, haya estudiado en la misma escuela que el otro, y es así. Esto es guerra civil y tú no sabes cómo termina. Porque en realidad, aparte que no hay armas suficientes para el pueblo, pero se pueden hacer de todas maneras. A lo largo del programa verán otras cosas que pueden hacer las Fuerzas Armadas también, porque bueno, aquí hay para todo, realmente. Y pongo el ejemplo más grande que se conoce de resistencia civil o el más popular, porque Gandhi logró independizar dos grandes países del mundo, de su región, como la India y Pakistán, y el que eran antes, es decir, eran colonias de Gran Bretaña, y hizo dos países que, bueno, hoy por hoy son potencias nucleares y todas estas cuestiones, pero fue Gandhi el artífice de que esto ocurriera. Saludos Hermes, Olga Dávila, y bueno, José Atilio, no había saludado a José Atilio, Martinuncio, bueno, saludos. Seguimos. Esto están viendo por dónde vamos, ¿no? Lo que es la resistencia civil. Señores, hay mil métodos o hay varios métodos para deshacerse de una dictadura. Es decir, también el que tenga la idea que es las armas, bueno, que trate de llevarla y bueno, es válido el método que quieran tumbar la dictadura. Pero a veces cuando yo veo grupitos que con una lancha quieren llegar y dicen que van a hacer, bueno, es cada cual su criterio. Pero el más cercano, el más posible, el más tangible, que yo creo, mi opinión, que tiene el pueblo es este que estamos dando, el de la resistencia civil, y aquí van otros ejemplos. Vale, ponme resistencia civil 2. Saludos, Graciela. Tenemos un líder carismático. No necesitas un líder carismático, solo unos. Qué bueno que empezó con esto, un líder carismático, porque ayer en el programa que hicimos nosotros había una persona que decía, no, pero Cuba, te falta un líder, porque no hay. Entonces le dijimos que sí ha habido líder, incluso que hay líder todavía. Yo le mencioné a Ferrer, le mencioné a Huerto Valdés, que es un filósofo, un hombre con tremenda capacidad, y le mencioné otros nombres para allá, que ya estaba muerto. Otras personas que pueden ser líderes, los líderes surgen, pero pueden ser líderes bien para partidos, para grupos políticos, pero estos líderes unipersonal, como Fidel Castro en el momento dado, eso que después se convirtió en dictador, no cuadra. Pero bueno, puede ser líder que venga con esta razón, como Gandhi, que fue un líder de resistencia civil, pero él mismo era ejemplo. Él se hacía huelga de hambre, él se sacrificaba, pero era siempre un bien común y no como ocurre cuando a veces tú le das el cartel de líder a una persona que después se cree que se la sabe toda, que tiene todo el conocimiento y todo el poder, y entonces es donde llegan los dictadores.
pero está bueno que empiece esta segunda parte con esta pregunta. Esto es para, si no lo están viendo ahora en vivo, cuando lo vean, señores y señoras, cuando lo vean, es ahí, vean, es decir, las preguntas están las respuestas y no están los ejemplos, porque no es solo que alguien te lo diga, sino que están los ejemplos en hechos, porque ocurrió, ya ocurrió. ¿Entienden? Pocos movimientos de resistencia civil han contado con líderes como Gandhi o Martin Luther King. No hubo tal líder en Chile ni en Serbia. Tampoco en decenas de otras acciones similares de no arrestado, el movimiento podría paralizarse. En cuanto a la policía, su modus operandi fue que primero trata de decapitar el movimiento atacando al líder, pero nosotros nos adelantamos a eso, creando varios niveles de liderazgo. Cuando los líderes están dispersos a través de un movimiento, sus nombres muchas veces desconocidos, es imposible arrestarlos a todos. El movimiento continúa incluso cuando son eliminados los principales líderes. ¿Oyeron esa parte? Cuando el movimiento está correcto, sigue, y así aprecien a los líderes. Por eso no se necesita un solo líder, porque es lo que pasó con José Daniel Ferrer, el líder de los Pacos. Tenía no sé cuántos miles de seguidores en Santiago de Cuba. Metieron preso a Ferrer y los Pacos anda como dando sin cabeza, porque al final no han hecho nada, no se demuestra de que era una unidad. Es decir, cada cual debe tener su rol en el movimiento. Claro, siempre hay una persona que por conocimiento, por algo, viene siendo la cabeza del movimiento, pero tiene que ser más de uno y tiene que ser como tal, todo el mundo saber cuál es el rol que tiene. Saludos, Watts, In Touch, saludos, Graciela Araujo, Nuri. Gracias por estar ahí. Los que van llegando, Gracias. Sí, dice, un abrazo desde Pensilvania. Oye, saludo también. Gracias, Nuri. Esto no funcionará en mi país. Puedes tener razón. Una estrategia no violenta podría no tener éxito contra todo oponente. Mucha gente duda que pueda funcionar contra los oponentes realmente brutales o autoritarios. Pero el movimiento Solidaridad en Polonia tuvo éxito mientras se encontraban apostados ahí 70.000 soldados soviéticos. La junta militar de Pinochet fue derrotada. En Sudáfrica, la acción masiva apoyada por la presión internacional obligó al régimen del apartheid, uno de los más brutales, a negociar. La resistencia civil ha tenido éxito en muchas situaciones que parecían casos perdidos. Nadie nunca pensó que en Sudáfrica se fuera a salir del apartheid, pero ocurrió al final y hubo elecciones libres y salió Nelson Mandela como presidente y llegó la democracia a su manera. Tuvieron su estilo. Bueno, la democracia cada cual la va desarrollando siempre y cuando haya libertad de expresión, siempre y cuando haya separación de poderes, siempre y cuando haya elecciones periódicas, y es lo que ocurre en Sudáfrica en estos momentos y en todos estos países, porque aquí lo que están poniendo son ejemplos vivos, ejemplos de que ocurrió. No es que si pasara, si fuera a ocurrir, no. Ya esto es la tarea hecha. Simplemente que fíjense que las preguntas son las mismas que se hacen las personas, principalmente que está dentro de Cuba, incluso gente que está fuera de Cuba, que no ha vivido eso, dice, oye, ¿cómo se van a quitar la dictadura? Y por eso siempre digo, es el pueblo cubano que tiene que sacudirse ese mal que nos corroe a todos como cubanos. Pueblo cubano, digo, los de adentro y los de afuera, apoyando en todo, visibilizando, enseñando, educando, porque acuérdense que nosotros sufrimos un férreo adoctrinamiento y todo este tipo de conocimiento nos fue negado, es decir, y la información nos fue negada hasta hace muy poco, y de hecho es tan estrecha el ancho de banda y es tan difícil la internet y tan cara que sigue siendo negada al pueblo, pero en realidad el que pueda oír esto se lo pueda contar al otro que no tiene la internet o que no puede, que se lo cuente y que le explique que en Sudáfrica, que en Chile, que en Yugoslavia, que en distintos lugares con resistencia civil tumbaron dictaduras. ¿Ok? De hecho, fue la organización masiva la que provocó el cambio en Sudáfrica. Fue la organización masiva finalmente que presionó al Estado para implementar cambios y condujo al punto muerto, el impasse, donde el Estado ya no fue capaz de responder.
¿Qué pasa si mi adversario usa la violencia? Debes anticipar el uso de violencia. Tu adversario no se rendirá mientras controle la policía y las fuerzas de orden. Lo que se impone por la violencia deberá ser defendido con la violencia. Por eso pensamos que la violencia es el recurso de los débiles porque no tienen argumentos, no tienen autoridad moral. Por lo tanto, lo que se logra por la violencia deberá ser defendido con la violencia. Pero las tácticas violentas no detuvieron a la oposición en Chile, Polonia, Serbia, India y otros lugares. Cuando las autoridades usan la fuerza contra activistas no violentos, el resultado podría no ser el que intentaban. El principal error cometido por el régimen fue que amplió el círculo de los reprimidos. Por eso fue contraproducente esta represión. Porque fue como la tercera ley de acción y reacción de Newton. Cuando se aumenta el nivel de represión, la resistencia también aumenta. Es algo que pasó en todos estos movimientos. Cuando las dictaduras que imperaban en estos lugares reprimían más fuerte, el pueblo se unía más a la manifestación. Siempre al principio no va a ser todo el pueblo, pero que sean grupos considerables de muchas personas. Claro, en esos grupos está el hijo de, el hermano de, el padre de, la hermana, la hija. Es decir, es familia. Es decir, como en el 11J. No salió toda la familia, pero estaba un primo, estaba un hermano, estaba el hijo, estaba la mamá. Es decir, porque bueno, hemos visto que en la condena hay personas de todas las edades. Y lo que pasó fue que fue el 11, el 12 un poquito menos, y ya de ahí en fuera no siguió. Tiene que haber continuidad. Un ejemplo, aquí usted ve cómo tiran gases lacrimógenos, cómo tiran agua, cómo disparan. En Cuba no tienen ni gases lacrimógenos, no tienen, porque nunca han tenido, porque son unos arrastrados. Agua no tienen estos camiones de agua, no tienen presión de agua. Los bomberos no pueden apagar un incendio porque las mangueras están llenas de orificios por todos lados. No tienen estas cuestiones. Tienen a los chivatos, tienen a los palos, tienen a la brigada de respuesta rápida, que ya ha existido. Pero bueno, cuando ustedes sean masividad, ustedes no, nosotros, sí, porque me incluyo, seamos masividad, ellos no van a poder con nosotros. Claro, si salimos un día y todo el mundo se va para su casa, acuérdense, en estas mismas manifestaciones está el informante, está el chivatón, como decimos nosotros, para decir, oye, el cabecilla era Eddie, el cabecilla era Jaro, el cabecilla era Marzán, Valeria, un ejemplo. Esos son los que señalan, eso es lo que se meten dentro de las manifestaciones, y tú lo ves que ni hablan, que ni hacen nada, pero están mirando y están grabando nombres, y son tus vecinos. Usted conoce quién es el chivato. Cuando eso ocurra, esos son los primeros que usted tiene que encerrar en su propia casa para que no haya forma de información. Pero bueno, eso es un consejo que doy yo. Vale, ponme Resistencia Civil 3, por favor. Si no logro persuadir a mi adversario, En la resistencia civil no se trata de la persuasión. No estás apelando a la conciencia de tu adversario. Tu objetivo es aumentar el costo de la represión a tal punto que se torna insostenible. Una manera es imponer costos económicos. O puedes tratar de interrumpir la vida cotidiana para demostrar que las autoridades han perdido el control. Cuando un Este es el ejemplo que muchas veces he visto a personas que le dicen a la gente en las redes: si no quieres salir, entonces no salgas tampoco, todo el mundo en su casa, y ahí para es decir, el funcionamiento. Hay que tener una cosa clara: en Cuba no hay mucho que funcionar porque allá todo está derruido, pero las pocas cosas que funcionan, cuando usted lo pare, usted muestre que usted está descontento y usted se meta 3, 4, 5, 6 días en su casa, todo el mundo, porque en definitiva no tienes alimentos, en definitiva no tienes salud, en definitiva no tienes nada. ¿Por qué estar en la calle? Y vas al trabajo y el salario no te sirve, no te alcanza. Porque cuando tú compras los mandados malísimos, esos que te venden, cabrón, es caro, y te duró la primera semana, ya después todo depende del invento. Tienes que inventar, tienes que hacer las cosas como son, y deberían. Es decir, es una cuestión de que, bueno, es difícil, pero nada en esta vida se ha logrado fácil. Los grandes cambios de esta vida llevan sacrificio, y es hora de sacrificarse. Ustedes llevan
Nosotros, pueblo, llevamos 65 años de sacrificio para nada, sin ver la luz al final del túnel. La estamos viendo ahora con estas manifestaciones que hoy son más grandes, mañana son más cortas, mañana, pero va a llegar esa que va a ser la grande, y este es el objetivo de este programa. Todo el que lo pueda compartir a la gente que está en Cuba, por eso está por alrededor de 30 y pico canales de Facebook, de grupos de Facebook, que es lo que el cubano ve dentro de la isla, para que puedan compartirse. Realmente es así como lo veo. Pueblo pierde el respeto por sus gobernantes, la desobediencia y la resistencia se tornan más fáciles. La burla y el humor pueden ser efectivos, haciendo parecer al régimen ridículo e incompetente. Hagas lo que hagas, necesitas una estrategia. Si haces esto, tu adversario podría hacer esto y aquello. Por lo tanto, esas serían tus opciones. ¿Y por qué no piensas 3 pasos más adelante? ¿Por qué no incluyes alguna estrategia y planificación general en tu lucha? ¿Y por qué no tratas de anticipar lo que pasará en 6 meses más? Esto tomará demasiado tiempo. No podemos esperar. Considera las alternativas. Podrías intentar una insurrección armada, pero eso requiere dinero, entrenamiento y armas. Además, las insurrecciones armadas fracasan más a menudo de lo que triunfan. Por supuesto que había gente que pensaba que la única manera de enfrentarse a la violencia era a través de la violencia, pero eso era totalmente imposible. Nunca habríamos tenido el apoyo ni la capacidad para eso. Entonces, la única manera fue a través de un movimiento masivo, pacífico y... Ahí están viendo, bueno, el ejemplo de la lucha armada. Lo están diciendo personas que ya lograron quitarse la dictadura. Es verdad que cuando los movimientos armados, bueno, lo pueden demostrar todas las guerrillas esas que hubo aquí en Latinoamérica, y al final no triunfaron nunca. La única guerrilla, o única, porque bueno, también la de Nicaragua en su momento dado triunfó, pero bueno, fue la cubana, y fue por lo que le expliqué. Apoyo total de toda la población, incluso del propio ejército constitucional y de los Estados Unidos como tal. Así fue como triunfaron y así fue como llegó. Hubo, en realidad, el combate no hubo tantos muertos porque no hubo tantos combates, es una realidad. Más bien, los pequeños cuarteles esos que estaban en la Sierra Maestra, en los cuales el dictador asaltó y mató incluso a estos soldados de la Sierra Maestra, eran campesinos, eran guajiros que estaban en la sierra, que le pusieron un uniforme y estaban ahí, esta gente los asaltaron. Estos cuarteles no daban ningún tipo de protección, de cobertura a ningún lado, pero bueno, era así, era como para darse a conocer. Aquí estoy viendo en el chat que dice que acaban de arrestar del aeropuerto de La Habana a Gorky Ayala, de estado del SAT, y músico del grupo Porno para Ricardo. Bueno, ya Gorky cumplió prisión, ya fue preso político. Es decir, sí, todo el que se manifieste dentro de la isla cárcel tiene esa cuestión. Pero es ahí donde el pueblo tiene que empezar a apoyar a los presos políticos, a los disidentes, a los opositores. Señores, yo estoy seguro que todo el mundo quiere salir de esa dictadura, porque eso no representa nada. Bueno, voy a rectificar. Un 97% de la población quiere salir de esa dictadura. Hay gente que la capacidad mental de tanto daño que le han hecho no da para comprenderlo, y lo otro es la crápula, todos los que viven, los familiares, los amigos, los generales, los coroneles y otros más que tienen culpa porque han cometido delitos y no quisieran que eso cayera porque saben que el peso de la ley le va a tocar. Pero la mayoría de la población, incluso aquellos que todavía dicen yo soy Fidel, quisieran que eso se cayera también. Lo que pasará en 6 meses más. Esto tomará demasiado tiempo. No podemos esperar. Considera las alternativas. Podrías intentar una insurrección armada, pero eso requiere dinero, entrenamiento y armas. Además, las insurrecciones armadas fracasan más a menudo de lo que triunfan. Por supuesto que había gente que pensaba que la única manera de enfrentarse a la violencia era a través de la violencia, pero eso era totalmente imposible. Nunca habríamos tenido el apoyo ni la capacidad para eso. Entonces, la única manera fue a través de un movimiento masivo, pacífico y organizado. Podrías quedarte de brazos cruzados y esperar que otros países impongan sanciones o intervengan. Pero no puedes controlar lo que hacen otros. Y ustedes, los que tienen todo por ganar o perder, pueden decidir por sí mismos qué hacer, sin esperar a que alguien lo haga por ustedes. Históricamente, la resistencia civil ha tenido mayores éxitos que la lucha armada.
Y organizar una resistencia masiva es un proceso intrínsecamente democrático, mucho más seguro de dar resultados democráticos. ¿Cómo puedo ganar? Cada situación es diferente, pero puedes comenzar con lo esencial. No puedes ganar sin unidad, planificación y disciplina no violenta. Recuerda el principio más básico. Ningún gobernante puede gobernar si la gente se niega a obedecer, ir al trabajo, pagar sus impuestos, hacer lo que se espera de ellos. Cuando las fuerzas de seguridad dejan de cumplir órdenes y su lealtad puede resultar sorprendentemente débil, no hay poder autoritario que dure. Si suficientes personas desobedecen, el poder sufre cambios y se quiebran las lealtades militares y policiales. Tu objetivo es crear estos quiebres y luego explotarlos. Viendo esta parte, dice el Big, cantante de los aldeanos, de los ex aldeanos, en un tema que tiene, dice, si nadie obedece, nadie manda. Es el mensaje que mandaron aquí. Mandan a hacer una cosa, un ejemplo, hay que desfilar el 1 de mayo, no va nadie, y ahí usted le está mostrando a esa gente que no creen en ellos. No, que no y una cosa, Alessi, muy importante que hay que decirle al pueblo cubano. Mira, esto es muy importante que puso, gracias a la producción que tenemos acá, que mira, mejor producción que Valeria no podemos tener, familia. Gracias, Valeria. Dice, la desobediencia es el verdadero fundamento de la libertad. Los obedientes deben ser esclavos. Henry David Thoreau. Y es lo que estaba diciendo Alex. Fíjense si el régimen se huele el olor de que han perdido, porque la batalla cultural, el régimen la está perdiendo. Que ellos están sacando todas estas leyes. Ustedes vieron lo que sacó el Umbretete, todas las cosas que pueden aplicar el que se manifieste, con cadenas de hasta 30 años y con pena de muerte, porque ellos saben, ellos ya vieron un 11 de julio, ellos ya vieron un 17 y un 18 de marzo, y ellos saben lo que le va a implicar una revelación del pueblo hacia las calles, le va a implicar que se le va a acabar el poder, y es por eso que el régimen actúa con represión, es por eso que el régimen mete preso a todo el que salga a manifestarse pacíficamente. Pero mi cubano, el pan que el régimen le vende hoy es para hoy. La libertad y la democracia es para siempre. Por eso es el mensaje importante que siempre, cada día, tratamos de darle a ustedes, mis cubanos. Mírense a nosotros, fíjense en nosotros que vivimos en Uruguay, supuestamente, como muchos dicen, un país del tercer mundo. Bueno, un país que tenemos democracia, que tenemos libertad, un país donde tú puedes trabajar dignamente, un país donde puedes lograr todo lo que te proponga, con más tiempo, con menos tiempo. ¿Por qué? Porque hay democracia, porque hay libertad económica, porque hay libre comercio. Y ese es el ejemplo y lo que acaba de decir Alexis, y más este excelente material que pusimos ahora aquí. Así mismo.